el sismo del 19 de septiembre de 1985. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? La tragedia del sismo. Les leo este artículo que es del propio gobierno de cires.org.mx. México es un país cuya historia ha estado ligada al fenómeno sísmico, como lo muestran los códices de las civilizaciones anteriores a la conquista. Sin embargo, la información sísmica referente a los terremotos ocurridos en la República Mexicana anteriores al siglo XX es casi nula. El primer temblor de gran intensidad data del 7 de junio de 1911, conocido como el Sismo de Madero, ya que este se produjo paradójicamente cuando Francisco I. Madero hacía entrada a la capital. Este temblor afectó la región situada entre los estados de Jalisco y Colima. En esa ocasión se registraron más de 45 muertos. A causa de este sismo desapareció del mapa el municipio de Ciudad Guzmán. El 28 de julio de 1957 se registró en la Ciudad de México un temblor de magnitud 7.7, cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Guerrero. Alcanzó la intensidad de 10 en la escala de Mercalli. Se recuerda como el sismo del Ángel porque a causa del movimiento se cayó dicha estatua que corona la columna de la Independencia. El saldo total de dicho terremoto fue de 52 muertos, 569 lesionados, más de 100 derrumbes y pérdidas materiales calculadas en 100 millones de pesos de aquella época. Pero el terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la Ciudad de México. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán y Guerrero, rotura del contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica, en una extensión de 50 kilómetros por 170 kilómetros y unos 18 kilómetros de profundidad. Su magnitud fue 8.1, según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM, con una duración de casi 4 minutos, de los cuales 1 minuto y 30 segundos corresponden a la etapa de mayor movimiento. La intensidad en la superficie directamente sobre la zona de ruptura alcanzó 9 en la escala Mercalli modificada, daño considerable en estructuras de diseño especial, estructuras con armaduras bien diseñadas pierden la vertical, daño grande en edificios sólidos con colapso parcial, los edificios se desplazan de los cimientos, grietas visibles en el suelo, tuberías subterráneas rotas. A pesar de la gran distancia focal, 370 kilómetros, que atenúa fuertemente las ondas en roca, los efectos del sitio en la ciudad las amplificaron dramáticamente, principalmente en ciertos rangos estrechos de frecuencia de vibración. Debido a la estratigrafía profunda del Valle de México, las ondas que llegaron aquí, a la superficie superior rocosa, tenían una comparación con temblores en otros sitios, en contenido excepcionalmente alto de energía en un intervalo de frecuencias que abarca justamente aquellas que más amplifican las arcillas del valle. A su vez, las construcciones que al experimentar grandes oscilaciones vibraban naturalmente en este intervalo de frecuencias, en general edificios de 7 a 15 pisos, sufrieron los máximos daños. Esa mañana, un trágico despertar dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos, privados y casas habitacionales destruidas, inmuebles en peligro de caer, interrupción en el servicio de agua, energía y teléfonos, fugas de gas, de agua, múltiples rupturas en el asfalto y la paralización total en el servicio de transporte colectivo. Por todos lados surgieron brigadas de rescate de aquellos que desinteresadamente ofrecieron algo más que sus propias manos. Crecía a cada momento la incertidumbre y luego la desesperación. No había picos, ni palas, ni marros, mucho menos maquinaria o aparatos especiales para las labores de salvamento. Hospitales y ambulancias no se daban abasto, mientras que la escasez de medicamentos y sangre tuvieron como consecuencia la pérdida de muchas vidas que pudieron ser salvadas. El secretario de la Defensa Nacional anunció minutos después del temblor que el ejército mexicano había puesto en operación el Plan DN3 de auxilio a la población civil para millones de capitalinos entre las 7:19 y 7:22. Todo terminó para empezar dramáticamente. Aparecen entonces las primeras respuestas a la desgracia. Se desborda la generosidad y el apoyo internacional. El presidente de Cuba, Fidel Castro, fue uno de los principales. Le siguieron dirigentes de la ONU y los presidentes de Argentina,
Colombia, Estados Unidos, España, Nicaragua y Venezuela, entre otros. La noche del jueves, miles de habitantes del Distrito Federal, atemorizados ante la posibilidad de un nuevo temblor, durmieron fuera de sus casas, en albergues improvisados y campamentos ubicados en parques, camellones, aceras y en menor medida en instalaciones públicas. La noche del viernes 20 de septiembre sucede lo peor. Vuelve a temblar a las 19:38 horas con magnitud de 7.6, duración de 1 minuto y medio en las coordenadas epicentrales 17.4 latitud norte, 102.0 longitud oeste. Como consecuencia, se derrumbaron 20 edificios más y el pánico fue inevitable. Hora y media después del temblor, el presidente de la República dirigió un mensaje a la población a través de TV y la radio, en el que expresó su reconocimiento a la población por su extraordinaria solidaridad. Este sismo causó alarma en la región epicentral y el colapso de estructuras dañadas por el evento principal del día anterior. Ocasionó también un tsunami en la zona de Ixtapa con una altura de 1.5 metros, cuando menos. El gobierno de la ciudad dio cifras preliminares del desastre: aproximadamente 1,000 personas atrapadas entre los escombros, 5,000 heridos y 3,000 damnificados, 250 edificios caídos y otros 50 en peligro de derrumbarse. Entre los edificios colapsados y que por su importancia destacan están el Hospital Juárez de 11 pisos, donde se encontraba, se dice, unas 700 personas, la unidad de ginecobstetricia del Hospital General con más de 500 pacientes y un número indeterminado de niños recién nacidos, el edificio Nuevo León en Tlatelolco, donde vivían 185 familias, un multifamiliar en la unidad Juárez, los hoteles Regis, Montreal, De Carlo, Romano, Principado y Versalles, con un número indeterminado de huéspedes. Los edificios de gobierno derrumbados fueron la Secretaría del Trabajo, Fonacot, Secofi, el recientemente estrenado Instituto Mexicano de la Radio, una de las torres del conjunto Pino Suárez, 3 pisos del ala norte del conjunto de la Secretaría del Consumidor. También se anunció el derrumbe del edificio ocupado por la Policía Judicial Federal. Múltiples viviendas populares de las colonias Roma, Morelos, Guerrero y Tepito también se vinieron abajo. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre. 3,000 efectivos militares del Plan DN3 continúan con las labores de rescate. Es dramática la cifra de personas fallecidas: 2.822 según la Secretaría de Protección y Vialidad. El Servicio Médico Forense manifestó el riesgo de epidemias por contaminación del agua, ya que no se había establecido un programa sanitario debido a la magnitud del problema. Por su parte, la Secretaría de Salud pidió tranquilidad a la población ante la eventualidad de complicaciones de contaminación y epidemias, ya que todo estaba bajo estricto control, según sus palabras. Lunes 23 de septiembre. Este día, los pacientes encamados de la Cruz Roja de Polanco fueron reacomodados en salas que fueron adornadas con flores, muñecos de peluche y hasta televisión. Los convalecientes, muchos de ellos con indicación médica de reposo absoluto, recibieron la visita de distintas damas distinguidas, entre las que destacaron la primera dama del país y la de Estados Unidos, quien recorrió la zona afectada en medio de un aparatoso y estorboso y prepotente equipo de seguridad. Paulatinamente, la Ciudad de México comenzó la reconstrucción, a cerrar la herida cuya cicatriz quedará en la memoria histórica con la bandera nacional a media asta todos los 19 de septiembre a partir de 1985. Daños causados por el sismo: muertos 20,000, inmuebles afectados 2.831, daños materiales 5,000 millones de dólares. Las voces del sismo. En gran medida, el gobierno está organizado para controlar, mantener las situaciones, mantener las instituciones, el status quo y sobre todo el poder. A partir del día 19 de septiembre resultó evidente que el gobierno quedaba al azar. Pasaron 39 horas antes de que el presidente dirigiera un mensaje a la nación. Nadie supo lo que era el Plan DN3. La población quedó con la idea de que consistía en acordonar las zonas de peligro. En pocas palabras, el gobierno falló. Primero trató de minimizar el desastre. Ordenó a los habitantes: quédense en su casa.
cuando debió hacer un llamado a los profesionistas, ingenieros, médicos, arquitectos, mineros, enfermeras, dueños de constructoras, caterpillars, grúas, etc. Segundo, rechazó la ayuda internacional, regresando aviones que más tarde volvieron a aterrizar. Que sí, que siempre sí los necesitábamos. Tercero, lanzó la ilusión de la normalidad. Había que volver a ella a toda costa. Estábamos viviendo la mayor catástrofe de nuestra historia y nos repetían, México está en pie de todos, el país en pie. Aún no sacábamos a nuestra gente de los escombros, pero ya estábamos en pie, camino a la normalidad. Fue la población, por encima de siglas, partidos políticos, secretarías de Estado, estratos sociales, los puros cuates, los compadres, quienes se organizaron en las colonias. Así surgieron las cuadrillas de salvamento y los albergues. Pasaron muchas horas, antes de que el gobierno llegara a tomar las riendas. Y pues cómo no acordarnos de esta tragedia, ver las imágenes pues remontan a quienes lo vivimos, al pasado, y a esa sensación de miedo y angustia, de incertidumbre, de no saber qué estaba pasando, mucho miedo, particularmente esta réplica que se dio al día siguiente por la tarde noche, a las 7:30 y tantos, según lo leo aquí, me tocó vivirla y era terrible porque ya sabíamos en ese momento lo que había ocurrido en el Distrito Federal y pues esa relación inmediata de la mente, ¿no? De saber que el desastre se iba a incrementar. Pues en recuerdo a esta tragedia en México donde pues nos quedaron claras, me parece que dos cosas. Primero, que el gobierno no sirve. Y segundo, que los mexicanos organizados podemos hacer las cosas sin necesidad de ellos.